pedir favor a que leamos el artículo 4, Héctor, y al finalizar, Héctor, pues voy a proceder a explicar esas definiciones que son fundamentales para poder entender la ley del arbitraje. El artículo 4 recoge las definiciones de acuerdo de arbitraje, de lo que es arbitraje, la institución arbitral permanente y tribunal arbitral y el tribunal. Entonces procedemos a escuchar a Héctor y posteriormente explicamos esas definiciones. Ahorita, licenciado, permítame un segundito. Tenía listo ya. Artículo 4 de la ley de arbitraje. Sí, ahorita listo. Artículo 4. ¿Quiere que le ayude a alguien, Héctor? Que tenga a la mano la ley. Sí, necesito aumentar. Silvia Hernández, conectemos su cámara, Silvia. Ya lo encontré, licenciado. Bueno, vamos a escuchar a Silvia. Está en tercera dimensión, Silvia. Perdón, Lick, discúlpeme. No, es que la veo muy dinámica, entonces, bueno, cualquiera de los dos, pero sí necesito que se definan. Bueno. Y si no puede ninguno de los dos, está Edgar Pineda. Ya tengo aquí el artículo 4, definiciones. A los efectos de la presente ley. Numeral 1. Acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo. Es aquel que por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Numeral 2. Arbitraje. Significa que cualquier procedimiento arbitral, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la cual se lleve a cabo. Numeral 3. Institución arbitral permanente o simplemente institución. Significa cualquier entidad o institución legalmente reconocida a la cual las partes pueden libremente encargar de conformidad con sus reglamentos o normas pertinentes la administración del arbitraje y la designación de los árbitros. Numeral 4. Tribunal arbitral. Significa que tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. Numeral 5. Tribunal significa un órgano del sistema judicial de este país, ya sea unipersonal o colegiado. Gracias, Héctor. Procedemos a estudiar el contenido de las definiciones del artículo 4. Primero, ¿qué es un acuerdo de arbitraje? Mediante la manifestación de voluntad, el acuerdo de las partes en un contrato pueden establecer una cláusula compromisoria. ¿Y en qué consiste la cláusula compromisoria? Es aquel acuerdo por medio del cual las partes acuerdan, pactan, deciden someter a sus controversias, sus discusiones derivadas de algún incumplimiento contractual al proceso arbitral. De tal manera que ese acuerdo de arbitraje consta, se materializa, se origina por un contrato. Las partes libremente deciden someter su controversia no en el ámbito jurisdiccional, deciden acudir al ámbito arbitral. Numeral 2, arbitraje. ¿Qué es arbitraje? Cualquier procedimiento arbitral. En la primera parte que expliqué, el arbitraje, señalé que el arbitraje no es un acto jurisdiccional, no es un proceso desarrollado por jueces, es una actividad privativa
que las partes acordaron en un contrato esa cláusula de compromiso. Cuando hablamos de arbitraje, hacemos referencia a un procedimiento arbitral con independencia que sea o no una institución arbitral permanente a la que se lleve a cabo. ¿Qué significa? Existe de forma permanente o no existe la institución arbitral, se puede agotar el procedimiento arbitral que es definido por las partes. 3. Institución arbitral permanente o simplemente institución. Cualquier entidad legalmente reconocida, en este caso por la ley, a la cual las partes libremente le pueden encargar, le pueden solicitar, le pueden delegar de conformidad con los reglamentos que lleva Cámara de Arbitraje o las normas pertinentes, la administración del arbitraje, la gestión del arbitraje y la designación de esos árbitros. ¿Qué es un tribunal arbitral? Según el numeral 4, significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros, porque un tribunal arbitral se puede constituir de forma unipersonal o de forma colegiada. Por eso dice la norma un árbitro o bien una pluralidad. El numeral 5, tribunal, ¿qué significa? El órgano del sistema judicial de este país es un órgano jurisdiccional, ya sea unipersonal o colegiado. Con esto no lo vamos a confundir con arbitraje. Aquí estamos hablando de un órgano jurisdiccional. Cuando la ley menciona el término tribunal, se refiere a un órgano que ejerce jurisdicción. Repito, que no tramita, que no lleva a cabo el procedimiento de arbitraje, porque ese es un tribunal arbitral, según lo expuesto en el numeral 4 del artículo 4 de la ley de arbitraje. Edgar Pineda. Sí, licenciado, buenas tardes. Por favor, sigamos bienvenido, en la diapositiva que corresponde. Muy bien. Dice reglas de interpretación, artículo 5. Renuncia al derecho a impugnar si no expresa su objeción al incumplimiento de una disposición. Artículo 7. Un laudo arbitral solo podrá impugnarse ante una sala de la Corte de Apelaciones mediante revisión. Artículo 43 y 44. Muy bien. Regresemos, Edgar, al artículo 5, por favor, la lectura. Se lo leo, dice, numeral 1, artículo 5, regla de interpretación. Numeral 1, cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 36, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión. Numeral 2. Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar, o cuando en cualquier otra forma se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje que en él se pudiera mencionar o incorporar. Número 3. Cuando una disposición de la presente ley, excepto el inciso A del artículo 32 y el inciso A del párrafo segundo del artículo 41, se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención. Gracias, Edgar. Pasemos a explicar el artículo 5 desde el epígrafe. Reglas de interpretación. ¿Qué significa? Son métodos, técnicas, reglas hermenéuticas que se acude en un proceso hermenéutico para poder interpretar ciertas normas, dándole su sentido, su alcance o consecuencias. Pero el artículo 5 nos establece cuáles son esas técnicas, esa metodología para poder interpretar. El numeral 1. Se deja
a la voluntad de las partes decidir libremente sobre un asunto. Aquí le corresponde a la voluntad de las partes decidir un asunto puesto en la competencia del Tribunal de Arbitraje. Esa facultad, ¿qué implica? Autorizar a un tercero, incluyendo la institución, a que adopte esa decisión, a que adopte el procedimiento. Voluntariamente las partes dicen en ese método de interpretación, acudamos al Tribunal de Arbitraje para que resuelta la cuestión. 2. Cuando una disposición de ley se refiere a un acuerdo que las partes hayan celebrado o pueden celebrar en cualquier otra forma, se debe interpretar que se refieren a un acuerdo entre las partes y se entenderá por comprendidas todas las disposiciones de reglamento. Y cuando hablamos de todas las disposiciones de reglamento, acudimos a un método de interpretación holístico, a un método de interpretación integral, a un método de interpretación completo. Tercero, cuando una disposición de la ley se refiere a una demanda, reconvención o contestación, se aplicará los mismos criterios de interpretación a la contestación de la demanda que a la reconvención. Gracias. Podemos seguir, Edgar, con la diapositiva. Dice artículo 10 de la Ley de Arbitraje. Forma de acuerdo del arbitraje. Número 1. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, telegramas, telefax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esta cláusula forma parte del contrato. Gracias, Edgar. Alexander Rodríguez, conectemos su cámara. Sí, buenas tardes. Las partes, necesito que me ponga atención. Las partes pueden acordar, pueden pactar, realizar esa cláusula de compromiso que venimos haciendo referencia de forma verbal, de forma oral. Sí. Sí, porque son disposiciones que toman las partes, ya sea en el mismo procedimiento en el Tribunal de Arbitraje. No, está equivocado, Alexander. Vamos a darle la palabra a Alan López para que le aclare su equivocación. Alan López, sí, necesito que aclare a Alexander. Sí, en este caso considero yo... O que me diga por qué está equivocado, Alexander. Considero yo que él está equivocado en este caso porque... ¿Usted o la ley? No, la ley, o sea, considerando lo que dice en la ley, ¿verdad? Porque aquí dice que... aquí dice, ¿dónde lo dice? Cuando argumentemos... escúcheme, Alan, cuando argumentemos, no podemos decirle a un tribunal, aquí dice, no, sí, de conformidad con el artículo tal, establece tal postulado, tal interpretación, tal presupuesto, tal requisito. Es decir, su argumento lo tiene que fundamentar en un razonamiento lógico jurídico e indicando la norma que lo respalda. Entonces, nosotros no sabemos qué está leyendo usted para que diga, aquí dice, ignoramos que tiene a la vista y el juez también ignora. Entonces, el consejo es, al momento de estructurar su argumentación jurídica, tome en cuenta siempre para cualquier área del derecho. Así que iniciemos con su argumentación. En el numeral 1 del artículo 10 de la Ley de Arbitraje, hay un apartado que establece que las partes deben
acordar el acuerdo de arbitraje, valga la redundancia, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, telegramas, telefax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. Entonces, aquí establece que tiene que ser en algún medio de comunicación en el que se deje constancia del acuerdo. La conclusión, Alan, es que no puede quedar pactado una cláusula de compromiso en un contrato verbal. Ah, correcto. Necesariamente tiene que ser un contrato por escrito. Correctamente. De conformidad con el artículo 10, numeral 1. Sigamos dialogando, Alan. Muy bien, En ese acuerdo arbitral puede constar la cláusula incluida en un contrato o puede darse este acuerdo compromisorio en un acuerdo, en un acto jurídico independiente. Le repito la pregunta. ¿Tiene que darse necesariamente en un contrato principal hacer constar la cláusula o usted y yo manifestarlo en un acuerdo, en un acto jurídico independiente donde decidimos que usted y yo en caso de controversia la vamos a dilucidar en un tribunal de arbitraje? Yo creo que podría ser en un independiente, leyendo por aquí en el artículo, en el numeral 1. Entonces vamos a corregir su forma de expresarse y razonar, ¿verdad? Entonces, usted dice, yo creo que quizá, que tal vez. Que quitemos el creo, el quizá o tal vez y lo que usted piensa. No, es de acuerdo a la interpretación que realizo del artículo 10, numeral 2, puedo advertir que hay dos modalidades de hacer constar la cláusula. Uno, en el contrato principal, y la ley también permite que pueda hacerse constar en un acuerdo independiente. Así es. ¿Se da cuenta cómo va mejorando usted su argumento? Sí. Y eso téngalo presente, insisto, para todas las áreas del derecho. Ténganlo presente. Y vamos mejorando nuestra terminología jurídica, que eso solo se puede hacer con lectura y con práctica. Si no practico, no me da la oportunidad mía que yo le recomiende y le ayude. Pero si practica, el más beneficiado es usted. Sí, porque esa forma de razonar es para todas las áreas del derecho, es para el ejercicio y la aplicación del derecho. Alan, ¿puede leer la siguiente diapositiva? Muy bien, licenciado. ¿Aproximadamente qué número llevamos, Alan? 13 diapositivas. No le escuché. 13 diapositivas. Y son 29, ¿verdad? No, 19 son. 19. Bueno. Ajá. Sigamos. Muy bien. Artículo 13 de la Ley de Arbitraje. Número de árbitros. 1. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. 2. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3, salvo que el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso, a falta de acuerdo, el árbitro será solo 1. Bueno, le voy a plantear un caso, Alan, práctico, que quiero verificar su análisis y vamos a llegar a una etapa del conocimiento superior. O sea, su respuesta no es de memoria. Va a ser de conformidad con la ley, pero tiene que aprender a razonar. Le voy a plantear el caso siguiente. Usted y yo celebramos un contrato de obra por 1,000,000 de quetzales. Repito, 1,000,000 de quetzales. Y ambos pactamos una cláusula compromisoria. En caso de incumplimiento o diferencias, acordamos voluntariamente y de forma expresa someternos a un tribunal de arbitraje, al reglamento que tenga una cámara X y la normativa de la ley de arbitraje. Vamos bien, ¿verdad? Ajá. Ese tribunal de arbitraje, ¿por cuántos árbitros se debe integrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se puede auxiliar del artículo 13.
Muy bien, licenciado. Bueno, si las partes lo acordaron en el contrato. No, no lo acordamos. Usted No, y yo no. solo fijamos el Sí, monto, cierto. pero en Entonces, el ejemplo, no, usted y yo no señalamos un número, Alan. cierto, cierto. En ese caso serían 3. Perfecto. Eso es establecido en el numeral 2 del artículo 13. Muy bien. El mismo caso, Alan, solo que le voy a cambiar un presupuesto importante. Ajá. Si nosotros fijamos árbitros, ¿qué número hubiera sido recomendable? ¿Qué número qué número de árbitros sería recomendable Sí, si nosotros lo acordáramos? 3 claro. Si el por el, monto por es el menor a monto. 50,000 y no hay acuerdo entre las partes, ¿cuánto sería? Te lo Eh, tu- repito, sí, por favor. esa es otra recomendación, Alan. Cuando uno Ajá. tiene duda y la pregunta es compleja, uno tiene la opción de poder decir, ¿me puede repetir la pregunta? En el momento que te repiten la pregunta, te está dando tiempo a que puedas ordenar de mejor forma tus ideas y puedas Cierto, pensar de una forma acertada. Eso es válido también. ¿Me puede repetir? Ahí estás ganando tiempo. La cierto. pregunta es, en el mismo contrato, Alan, pero vos y yo pactamos 20,000 quetzales la hora y no señalamos el número de árbitros. Te lo repito, es 20,000 y Alan y su profesor no fijaron el número de árbitros. De acuerdo a la ley, ¿cuál sería el número de árbitros? Serían 3 porque no ha excedido los 50,000 quetzales. Te invito a que leas en voz Sí, alta el uno numeral sería. 2. Relájate, respira. Lee el numeral 2 despacio y lo vuelves a analizar. ¿Quieres que te repita la pregunta por tercera vez? No, ya la tengo clara. Ok, léelo en Ah, voz alta. Numeral 2 del artículo 13. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3, salvo que el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso, a falta de acuerdo, el árbitro será solo 1. Será Muy 1. bien. Entonces tu Ajá, respuesta es, 1, un solo árbitro. primero dijiste 3. Sí, no, sí, fue errónea mi respuesta. Es decir, aquí hay un ejemplo que tienes que analizar de forma íntegra la norma y no quedarte a la mitad. Y es importante en este caso establecer la cuantía. Cierto. La siguiente diapositiva, Alan. Muy bien. Siguiente diapositiva. Artículo 21 de la Ley de Arbitraje. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje. ¿Qué significa eso? Que puede plantear una de las partes una excepción y es competencia del tribunal de arbitraje conocer la materia y segundo, resolver esas excepciones en cuanto a la validez del acuerdo de arbitraje. Sigamos. Muy bien. Siguiente diapositiva. Artículo 24 de la Ley de Arbitraje. Terminación del procedimiento. Número 1. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. 2. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. Bueno, vamos a explicar el numeral 1 del 24. Determinación del procedimiento. Las partes tienen la facultad de fijar, de estructurar,
de delimitar el procedimiento que va a utilizar el Tribunal de Arbitraje en sus actuaciones. En concreto, son las partes que fijan cada una de las fases, cada uno de los procedimientos del Tribunal Arbitral. Pregunto, Alan, en este ejemplo que yo cité, hubo acuerdo arbitral. Ajá. ¿Qué sucede cuando no hay acuerdo arbitral? Las partes no se ponen de acuerdo para delimitar el procedimiento. ¿Qué sucede? Bueno, en el numeral 2 del artículo 24 establece, a falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. Explico. Si las partes no se pusieron de acuerdo, el tribunal va a delimitar el trámite, las fases, la secuencia, el procedimiento. Pero además de establecer la mecánica de ese debido proceso arbitral, el tribunal puede determinar la admisibilidad, quiere decir la calificación, si se admite o no se admite a trámite, la pertinencia o la congruencia con los hechos que se pretenden discutir en arbitraje y el valor de las pruebas. El valor de las pruebas quiere decir el sistema de valoración. En ese artículo 24, numeral 2, se reduce a otorgarle al tribunal arbitral una facultad de discrecionalidad en cuanto a ese procedimiento y en cuanto a la valoración de la prueba, lo que implica que el tribunal de arbitraje puede aplicar a la valoración de las pruebas el sistema de la sana crítica razonada. Sigamos, Alan. Muy bien, licenciado. Siguiente diapositiva. Artículo 25, lugar de arbitraje. Artículo 26, iniciación de las actuaciones arbitrales. Artículo Pregunto, 22. Alan, de acuerdo al artículo 25, ¿cuál es el lugar que se debe celebrar el arbitraje? Ahorita mismo se lo... bueno, le puedo leer... No, más que leer, tu interpretación. Quiero que, sí lo puedes leer, pero lo que necesito yo es tu aporte, tu interpretación. ¿Cómo entendés el significado de ese artículo 25? En cuanto al lugar de arbitraje. Bueno, en el numeral 1 de este artículo 25 establece que las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. Esa es la primera opción. Ajá. ¿Y qué pasa si las partes no fijan el lugar de arbitraje? Es el tribunal el que determinará el lugar. ¿Pero qué va a tomar en cuenta para esa decisión? Bueno, según lo establece este numeral, dice en consideración las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. Perfecto. También puede el tribunal de arbitraje, salvo que acuerdo expreso en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros. Hay una libertad. Se puede decidir lugar siempre y cuando no contravenga los intereses de las partes. Sigamos. Muy bien. Bueno, artículo 28, demanda y contestación. Artículo 29, audiencias y actuaciones por escrito. Siguiente diapositiva. Artículo 32, rebeldía de una de las partes. Artículo 33, nombramiento de peritos por el tribunal arbitral. Iniciación de las actuaciones arbitrales. 34, artículo 34, asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas. Artículo 36. Alto, solo voy a explicar algo importante del 34. Muy bien. Y llamo a que pongamos atención y no nos confundamos con el epígrafe. Dice, asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas. Esto es un tema importante porque venimos haciendo referencia a un procedimiento arbitral
que no es un procedimiento jurisdiccional. Y aquí se refiere a que el tribunal arbitral o las partes, con la aprobación del tribunal arbitral, podrá solicitar, podrá requerir, podrá pedir la asistencia de un tribunal competente, solo con una finalidad, la práctica de pruebas. Es decir, no dejamos de hablar un proceso arbitral que es privado, que no se ejerce jurisdicción, que no son jueces, pero esta diligencia sí se puede solicitar la asistencia de un tribunal únicamente con la finalidad ¿de qué? De la práctica del diligenciamiento de pruebas. El tribunal va a practicar bajo su exclusiva dirección la prueba solicitada. Y al finalizar la diligencia de la prueba, en este caso por órgano jurisdiccional, dentro de un proceso arbitral, ¿qué es lo que va a entregar? Va a entregar al tribunal una certificación, que es una copia de las actuaciones al solicitante. De lo contrario, el tribunal se va a limitar a formular el apercibimiento de ley para que la prueba en cuestión sea conducida y tramitada al tribunal arbitral. Repito por tercera vez, la intervención de un tribunal es únicamente para, a solicitud de una parte, la práctica o el diligenciamiento de pruebas. Por favor, Alan. Muy bien, licenciado. Siguiente, artículo 36-37. Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. Artículo 40. Forma y contenido del laudo. Artículo 41. Terminación de las actuaciones. Artículo 42. Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional. Artículo 43. El recurso de revisión como único recurso contra un laudo arbitral. Artículo 44. Trámite de la revisión. Siguiente diapositiva. Artículo 45, 46, 48. Normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Sí, perdona que te interrumpa, Alan. Voy a hacer una aclaración, Bueno, enfatizando un tema y continuamos después en la parte que te quedaste. bueno. Hay algo relevante en el capítulo 7, en el artículo 43. Dice impugnación del laudo. Impugnación del laudo. No te vayas a retirar de ahí, Alan, pero sí tenemos que entender qué es impugnación del laudo. Paola Castillo. Neri González. Miguel, sin apellidos. Martina de Jesús Mejía, ella sí va a estar. Martina de Jesús Mejía. Buenas noches, licenciado, ¿cómo le va? Puede conectar su cámara. Sí, licenciado, estoy en esas ahorita. Deme un momentito. Aquí estamos. ¿Qué piensa que antes de leer su nombre dije, todos los demás no estaban, pero cuando dije Martina, estoy seguro que está? ¿Qué opina que ya tenía un juicio de valor formado? ¿Era objetivo o era un prejuicio? No, era objetivo. Ahí está la prueba. Sé que usted es responsable. Quiero que comparta el título. ¿Qué entiende usted solo por el título? Después vamos a ver cuál es el recurso. ¿Qué entendemos cuando decimos impugnación de laudo? Impugnación de la sentencia. Sí, en el caso del arbitraje se llama laudo. Sí. No se llama sentencia, entonces, pero es equiparable a una sentencia. Entonces, la impugnación del laudo, generalmente, ¿quién lo va a plantear ese recurso? ¿Tiene su ley de arbitraje a la mano? Las personas afectadas por la... Claro, la persona que no está de acuerdo en sus intereses. Por ese laudo, sí.
¿Qué recurso es el que se plantea según la ley de arbitraje en el artículo 43? Porque aquí no estamos aplicando el procesal civil y mercantil. Aquí estamos aplicando una ley especial, Martina, de tal manera que solo podemos impugnar el recurso que establece la ley de arbitraje. El de revisión no se estipula el artículo 43. Perfecto, solo ese. Aquí no podemos plantear la apelación, no podemos plantear todos los demás que se establece en el Código Procesal. ¿Dónde planteamos ese recurso? Ante la sala de la Corte de Apelaciones respectiva. Y si el Tribunal de Arbitraje fue en la ciudad de Quetzaltenango, como hay muchas salas en el país, ¿cuál sería esa sala? A ella se la puse más difícil. Es que no todo sé iba, si, pero sí todo iba bien, todo iba estupendamente bien. Ahorita ya la pongo a pensar. El arbitraje se llevó una cámara de Quetzaltenango. Pues si se llevó allá, ya habría que llevar a cabo la apelación. Allá se dictó el laudo. Y si no hay sala ahí, tendría que atraerse a la ciudad capital. Pues les voy a explicar. Sí hay sala, pero si no hubiera sala, hay salas regionales, que no hubiera sido la capital. En este caso, sí hay en Quetzaltenango, pero si no hubiera, mínimo hubiera una sala de Occidente, una sala de Oriente, una sala del Norte, pero hoy se han creado muchas salas que prácticamente en todos los departamentos de la República. Aquí lo que usted va a tomar en cuenta es el lugar donde se dictó el laudo. Y si fue el laudo dictado en San Marcos, en la sala de San Marcos. Y el artículo de revisión que se plantee, hay que explicar cuáles son las inconformidades y los agravios que señaló, porque a través de la revisión, usted, si es inconforme, ¿qué pretende? Pues la sala puede confirmar, revocar o modificar. Si confirma, significa que está declarando sin lugar la revisión. Si lo revoca, está declarando con lugar la revisión. Dejó sin efecto el laudo. Y si lo modifica, pues dependiendo de los términos que lo modifique. Puede ser un acogimiento parcial del recurso de revisión. Pero aquí hay importante ciertos elementos que tiene que probar la parte que está instando de conformidad con el numeral 2, artículo 43. Aquí son elementos importantes que deben formar parte de un marco de agravios. Y la sala es lo que va a comprobar en el numeral B del numeral 2 del artículo 43. El plazo para interponerlo, Martina, ¿cuál será? Ahorita vamos a buscar el plazo. Es que no. Está en el mismo artículo. Sí, ahorita lo busco, licenciado. Un mes, creo. Pero el la creo... petición de revisión se podrá formularse después de transcurrido un mes. ¿A partir de qué momento? Contando desde la fecha de la recepción del laudo. La recepción o la notificación del laudo. Lo importante es que en derecho tenemos que poner atención a los plazos que exige la ley para plantearlo, pero fundamentalmente a partir de qué momento corren esos plazos. De tal manera que si no señalamos en el examen a partir de cuándo, no sabemos cuál es el momento que debe empezar el cómputo de ese plazo, el conteo. Solo decimos un mes, muy bien, pero ¿a partir de cuánto? Y a partir de que fue comunicado el laudo, ahí empezamos 1, 2, 3, 4, sucesivamente a tomar en cuenta el mes. Y esa es una recomendación aplicable para cualquier medio de impugnación de los que establece el Código Procesal. Son 3 recomendaciones en general de los medios de impugnación, Martina. Una pregunta, que no doctor, claro. Perdone. Este mes es en días hábiles de acuerdo a la Constitución. Correcto, correcto.
No es exceptuando ningún- solo la excepción, Martina, es en materia constitucional, en materia de amparo. En materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Ya, Esa es una excepción. de acuerdo. Regresando, el consejo, Martina, que lugar es que no se le puede olvidar porque es para cualquier recurso. El consejo que le voy a dar es, hasta usted puede ser un subcuadro sinóptico. Un subcuadro sinóptico para cualquier recurso de cualquier área del derecho, no solo procesal civil. Su consejo vale. Primero, al estudiar un recurso, el que usted quiera, por ejemplo, pensemos en la apelación, que está regulado en el Código Procesal Civil Mercantil. Lo primero que voy a analizar es contra qué resoluciones cabe la apelación. ¿Contra qué tipo de resolución? ¿Quién las dicta? Entonces, la respuesta es las salas de la Corte de Apelaciones. Segundo, ¿dónde se plantea? Debe ser por escrito, puede ser oral. 4, el plazo. El plazo. Y quinto, ¿a partir de qué momento? Sexto, los requisitos de recurso. En este caso, la denuncia y exposición de agravios. Si en su apelación no va al marco de agravios, la sala sobre qué va a estudiar la impugnación. Es como si no existiera impugnación. No basta con decir, no estoy de acuerdo en la sentencia, porque afecta a mis intereses. No, es porque se advierte hierros en la resolución, y esos hierros son errores que consisten en A, B, 3. Y si usted es muy técnica para redactar su apelación, hasta puede redactar una exposición de agravio diciendo agravio 1, técnicamente, agravio 2, agravio 3, y hace una explicación más puntual y más clara. Y tiene una ventaja, obliga a la sala a que se pronuncie sobre cada agravio. La sala tiene obligación de resolver. No estoy diciendo de acogerlos, no, de resolver, argumentar sobre cada una de sus peticiones. Y si usted no está de acuerdo con esa sentencia de apelación, lo hizo bien su apelación, ¿por qué? Contra esa sentencia puede acudir en una casación, ya exponiendo ahí sus motivos y establecer si es una casación de forma o de fondo y estudiar en cuál de los subincisos del artículo 621 y 622 del Código Procesal Civil Mercantil vamos a encuadrar la casación y saberla pedir, y cada uno requiere una tesis casacional. Son de los requisitos básicos. Y todos los requisitos no están solo en el código. Tenemos que leer jurisprudencia, sentencias dictadas, en este caso, por la Cámara Civil para determinar cuáles son los submotivos precisos y no incurrir nosotros en contradicciones en la exposición de nuestra propia tesis casacional. Me explico con un ejemplo. No voy a invocar un submotivo, por ejemplo, falta de aplicación del artículo tal al caso concreto, y otro submotivo de interpretación errónea de la ley. Porque por un lado, usted va a sostener la tesis de que no se aplicó o lo interpretó mal, pero no va a decir no se aplicó y en la otra se interpretó. Es contradictorio. Exacto. ¿Me explico? Y eso pasa mucho en la práctica. Entonces, hay que ser muy técnicos, muy precisos en saber plantear una impugnación, que el primer supuesto es estudiar y poner de cabeza la resolución que estamos impugnando, saber contra qué procede. Eso se llama recursos idóneos. Así que gracias a usted nos ampliamos y dimos recomendaciones de los medios de impugnación. Gracias por participar, Martina. Regresamos, Alan. ¿Cuántas diapositivas nos faltan, Alan? Prácticamente una. Ah, perfecto, estamos coordinados. Te escucho, ¿cuál es la que hace falta? Bueno, no había terminado con una y falta una más y ya. Perfecto, leámoslas. Bueno, sería artículo 45, 46, 48. Normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Y la última, artículos 49, 50. Otros métodos alternativos para la resolución de conflictos entre particulares. Y con esto cerramos la clase de hoy con una pregunta. Ya voy a dejar descansar a Alan, porque Alan le ha hecho muchas preguntas, pero la vamos a formular a alguien más. Gracias por tu participación.
Ala. Tania Jocol. Tania Jocol. Ronald Botón. Ronald Botón. Rita López Cortés. Bueno. Oscar Iscayau. Licenciado, buena tarde. Oscar, es lo mismo arbitraje y conciliación. No, no es lo mismo, licenciado. Argumente su respuesta. La conciliación prácticamente, licenciado, es el arbitraje. Ahorita le voy a decir. Son figuras diferentes. Arbitraje y conciliación Exacto. son diferentes. Más que todo por la forma que se da, licenciado. Por ejemplo, la conciliación no es tan... ahorita Bueno, si quieres lo explico, Oscar, porque los miro un poco confundidos. Bueno, el arbitraje, ya no voy a repetir todo lo que hemos venido discutiendo en 2 clases. Sabemos que es un procedimiento privado dirigido por árbitros de conformidad originado por una cláusula compromisoria, donde las partes van a establecerlo. Las cámaras de arbitraje tienen sus propios reglamentos. Ahí se va a dirimir una controversia. Al finalizar el procedimiento se dicta un laudo. Y ese laudo puede ser objeto de impugnación de recurso de revisión, lo que acabamos de abordar. Diferente a la conciliación. Hay una conciliación judicial y puede darse una conciliación extrajudicial. La conciliación judicial, ustedes pueden observar el Código Procesal Civil y Mercantil en la mayoría de juicios, no solo civil y mercantiles, también en los de familia, obliga al juez que en la primera audiencia genere la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? El juez les propone a las partes fórmulas ecuánimes de conciliación. Fórmulas ecuánimes de conciliación significa le propone a las partes que cada una ceda en sus pretensiones para poder conciliar y, si es judicial, ponerle fin al proceso mediante un acuerdo que las partes llegaron voluntariamente. Eso es que el juez propone fórmulas ecuánimes, equitativas, fórmulas justas, sin perjudicar a una de las partes para llegar a un acuerdo. No es arbitraje. Y fuera del proceso también puede darse una conciliación extrajudicial para evitar ir a un proceso judicial. En el Código Procesal está establecido que el objetivo es solucionar la controversia por una forma distinta de ponerle fin al proceso. La forma normal de ponerle fin al proceso es la sentencia. Pero hay otras formas de ponerle fin al proceso. Desistimiento, a la conciliación, son otras formas anormales de ponerle fin al proceso. Así que investiguen y analicen las diferencias entre la conciliación y el arbitraje. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Muy buenas noches, licenciado. Licenciado. Gracias, licenciado. Buen descanso. Gracias. Feliz noche, doctor. Mucho gusto. Buenas noches, igualmente. Feliz noche, doctor. Buenas noches.